Sonia, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, qué alegría. Qué gusto tenerte otra vez, ¿eh? Pues para mí es un placer porque sé que vamos a tener una plática muy, muy rica. Sí, somos esas personas que traemos el mismo chip y la Ujú. verdad es que siempre es bonito, ¿no? Platicar con alguien que tiene tus mismas creencias, tus mismos valores. Y hoy precisamente te invité para que platiquemos de un tema que nos apasiona a los dos, que estamos promoviendo muchísimo ahorita y es la película Sound of Freedom, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Danos una introducción. Vamos a tener algunos spoilers, ¿no? Para los superpapás que no la han visto, les recomendamos que vayan a verla y regresen, ¿no? Porque sí vamos a tocar puntos importantes de la película. Claro que sí. Bueno, yo tengo que decirte como número uno que yo llevo 9 años en la causa que va en contra del abuso infantil, que tiene que ver con todo esto. Son más que primos hermanos, o sea, es junto con pegado. Y cada evento, cada propuesta, incluso cada película, porque evidentemente estos temas sí se han tocado antes, Claro. pero nunca ha pasado nada. O Ujú. sea, por ejemplo, la película esta del periódico, la Spotlight, pues Ujú. estuvo buena, ¿no? O sea, pero ahí se quedó, no pasó nada. Fueron un Oscar y se acabó el detalle, ¿no? En cambio, con esta película estamos logrando lo que nunca antes se logró, que esté en boca de todos. Sí. Y estando en boca de todos es cuando realmente vamos a poder hacer un ejército para proteger y para salvar a nuestros niños de este crimen de lesa humanidad. Entonces, yo estoy muy contenta y sobre todo llena de esperanza, porque ahora sí estoy casi viendo algo tangible Ujú. de que está ocurriendo algo muy importante, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? No solamente en los que estamos hablando de estos temas, sino en el corazón de todos, porque y te comento también un poquito de historia, tengo 9 años trabajando esta causa y cuando decidí subirme a la causa para visibilizar este flagelo contra la niñez, lo anuncié en mis redes sociales, que ya no iba yo a lo que hace todo el mundo, Ujú. lo que comiste, que a dónde fuiste, o sea, Ajá. en alguna época de mi vida debo de confesar que también lo hice, ¿no? Entonces dije, no, a partir de este momento, 2014, se comienza en mis redes sociales a utilizar por una causa. El 50% de mis amigos de redes sociales, obviamente cercanos, lejanos y familiares, me dieron de baja. O sea, no querían saber nada. Y de ese 50% que se quedó, de antes de tener, ya sabes que hoy nos medimos por likes o por Ujú. me gustas, ¿no? De tener en cualquier publicación boba, un montonal de likes, hoy 3, 4, 5, a veces ni uno. O sea, es decir, la gente ha querido permanecer ciega, sorda y muda ante un tema que nos está premiando, que nos está robando lo más valioso que tenemos en el mundo. Entonces, ahorita me da mucha alegría porque mucha de esa gente que jamás se involucró conmigo, a pesar de que todo el tiempo estoy con campañas, estoy dando Sí, que informaciones, siempre estás en la lucha. que estoy en la lucha, ahorita yo estoy viendo que se está subiendo. Qué Ellos bueno. publican y dicen, dan sus comentarios, estoy viendo panaderías, estoy viendo carnicerías, o sea, rubros y temas y giros que no tendrían que ver directamente con el tema, pero al Ujú. final todos tenemos niños, todos fuimos Claro. niños y todos vamos a seguir teniendo niños en nuestras vidas alrededor, aunque no sean propios, pero sí en el entorno. Entonces, me da muchísima alegría ver que por fin el tema se hizo, vamos a usar las palabras de hoy en día, se hizo viral, Sí. se hizo mediático, se hizo tan fuerte que todo el mundo, algunos hablan maravillas, otros hablan pestes, pero no Ujú. importa, el punto es que todo el mundo ya está con esta mirada hacia una cosa terrible. Eso es lo que a mí me da una esperanza, que siento que vienen cosas muchas más grandes en beneficio. Ahora sí, han usado tanto, la vez pasada lo hablábamos de la prostitución de las palabras, ¿no? Pues hay un término, el bien superior de la niñez. Desde la ONU, UNICEF, obviamente la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y los Adolescentes que se promulgó a través del 2014, a través del mandatario de aquella Ujú. época, cómo se hizo a la araca el bien superior de la niñez. ¿Y qué ocurrió? Pues al contrario, cosas malas para la niñez. Entonces ahorita yo creo que sí vamos a poder hacer un cambio, una protección real para ese bien superior de la niñez. Entonces yo Claro. estoy muy contenta. Sí, yo también Ujú. percibo, como tú dices, que la sociedad se está uniendo en algo que a pesar de nuestras creencias, a veces nuestras posturas sobre ciertos temas, creo que aquí no hay lugar para no sumarte a la lucha, ¿no? ¿Quién no quiere un mundo más seguro para nuestros niños?
¿Quién no quiere liberar a nuestros niños, a nuestras mujeres, incluso a nuestros hombres de esta esclavitud a la que están sometidos, ¿no? A mí, ahorita quiero que entremos más a detalle en la película, pero me sorprendió el saber que hay más esclavos hoy en día que en cualquier Que en la época de la humanidad. esclavitud. Se me hace increíble y también pues es muy bonito ver que sí está despertando esta conciencia en la sociedad. Vemos incluso los políticos que se están sumando a la lucha. Vemos que en Estados Unidos, en El Salvador, en Argentina, o sea, vemos que son muchos los políticos que se están sumando a esta lucha y pues eso hace que de cierta manera se permee en la sociedad, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Pues es que sin los políticos, o sea, la sociedad podremos luchar mucho, la sociedad podremos luchar mucho, pero vas a defender o vas a cuidar o a proteger o sea, muy importantes, por supuesto, como bien lo dicen los que hicieron esta película. O sea, salvar uno, salvas a todos los niños. Pero es que no es uno, son millones. Entonces, justamente a través de la política pública es que podremos de verdad prevenir, atender, sancionar y erradicar. Porque sin política pública, sin leyes, pues esto es imposible. Entonces, que se estén sumando estos agentes hacedores de política pública me parece maravilloso porque pues es la única forma, ¿no? O sea, obviamente cada quien desde su trinchera y cada quien desde sus talentos estamos haciendo lo propio, pero sin Sin las instituciones. sin las instituciones, sin el gobierno, sin la política pública, sin esta cimentación, pues siguen quedando como hechos aislados, ¿no? Entonces sí tenemos que regularlo, tenemos que incluso homologarlo, hablando concretamente de México. Cada estado tiene una ley diferente respecto a estos temas de abuso infantil, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos castigar o cómo podemos sancionar un delito si en algunos lugares, pues, con 500 pesos ya la libraste o es una pena mínima, claro, o esto no es delito porque sí, estás la condicionantes? impunidad Entonces, es muy... ese es el valor, ¿no? De que estos agentes o estos hacedores de política pública o políticos, voy a decirlo con toda la palabra, los políticos tienen que estar muy subidos en esta causa porque, digo, pues si no les interesan los niños, ¿qué les pueden interesar, no? A mí me hace pensar, y lo hemos platicado, ¿por qué hay gente que se opone de manera tan ferviente a esta película? ¿Por qué les incomoda? ¿Por qué les molesta? Vemos medios que parecerían tan serios como Rolling Stone atacando a la película, ridiculizándola, ¿no? Haciendo creer que los que la vemos y los que la disfrutamos y los que creemos en sus valores estamos locos, somos conspiranoicos. Conspiranoicos, decrépitos, decadentes. Decadentes. O sea, todo. Nos han dicho peor. de todo. De todo, básicamente. de todo, sí. Ahora, vi en un video muy importante en donde hablaban Eduardo Verástegui precisamente con Agustín Laje y decía, bueno, sinceramente yo creo que estas personas que se oponen tan fervientemente a un tema en el que no hay espacios para el estar en contra, deberían de ser automáticamente investigadas. Y de hecho, los que han investigado, resulta que tienen expedientes y tienen acusaciones y tienen detallitos, por decirlo de la manera sutil, relacionados con la pedofilia. Entonces, cuando estás atacando todo eso es porque hay un trasfondo. Aquí en México, y justo te platicaba, venía yo en la mañana que me estaba arreglando para venir acá, escuchando a un periodista mexicano. O sea, no podía yo creer todas las sandeces que estaba diciendo. Entonces me pensé, ¿y si lo investigáramos? ¿Qué podríamos encontrar? Porque este trabajo ya lo han hecho justamente con algunos de CNN, o sea, y buscando en su trayectoria del pasado, resulta que tienen delitos de pedofilia o de trata o de pornografía infantil o este tipo de temas que están, te digo, todos van con lo mismo, ¿no? Entonces, pues, y se enojan mucho porque se los dices, y no es que quieras catalogar a todo el mundo, ¿sí? Te podrá caer bien o te podrá caer mal el actor de la película, te podrá caer bien o te podrá caer mal el productor, y así nos vamos por cada uno de los personas que logran esto, pero el tema es el tema. El tema es el tema. Es y indebatible. Entonces, quien vaya a atacar a la película, o sea, escuchaba que hasta que es muy mala película, que no sé qué, ay no, una serie de sandeces, es porque habría que investigar, y sí me voy con la teoría de que, y yo tengo un hashtag, no sé si le puedo decir porque ya sabes que la censura, tengo hashtag pedocracia al descubierto, hashtag pedófilos al descubierto, porque quien está atacando esto es porque está tapando algo, claro. Porque quieres tapar algo, o sea, hay un dicho de que tú tapas la basura con más basura, según esto, para tapar tu propia basura, y lo dicen en términos más fuertes, ¿no? Entonces yo creo que sí habría que ser suspicaces o sospechar
cuál es el verdadero motivo que hay detrás de querer aplacar o contener o censurar no solo la película, sino el movimiento que no se está gestando, ya está. Va por más pasos, por supuesto, porque esto no termina aquí. Todo el mundo, no, bueno, sí, la película que está recaudando, nada más le están llenando las bolsas de dinero al productor. No, es que revisen el trabajo, investiguen, vean la historia de la película, vean la historia de los creadores de la película, de quien dio motivo a la película. O sea, busquen y qué es lo que más van haciendo. Entonces, ahí podremos tener un panorama muy amplio de ver que no solo se queda con una película para llenar los bolsillos del productor, sino que a partir de ahí vienen muchas otras cosas que ya se estaban gestando desde antes, pero que ahorita van a tomar más fuerza en beneficio de los niños. O sea, quien no quiera proteger a los niños, perdóname, y no tengo otra palabra, es un depredador. Claro. Entonces, me parece que tú estás en la misma sintonía que yo y sé que les va a molestar mucho a quien piense lo contrario, pero pregúntense, ¿quién no le importa a los niños? ¿Quién no le importa? No le importa solamente alguien que está depredando a los niños. Claro, y además hay algo muy objetivo, ¿no? Que son los números. Exacto. Si fuera tan mala película, ¿por qué le ha ido tan bien en todos los países donde va? ¿Por qué le ha ganado en taquilla a hiperproducciones que tienen 20 todo veces el apoyo y todo el dinero y todo? ¿Por qué la gente aplaude y por qué la gente llora en el cine si es tan mala película? ¿No? Yo ya lo viví en carne propia, yo ya la vi, yo ya lloré con la película. Yo estaba ahí cuando vi cómo conmovía a la gente. Entonces sí es increíble, ¿no? Que la gente quiera defender lo indefendible. Y bueno, ahora me gustaría que nos contaras la historia de la película, porque la película es buenísima, pero la historia de la película, no solamente de su protagonista, de la historia en quien se inspiraron, sino de cómo fue rodar esta película y poderla llevar a los cines, que fueron años. Fueron años, fue un suplicio, fue una batalla titánica, fue un David contra Goliat, sí. Fue una misión casi imposible, casi, pero obviamente no fue, porque cuando las cosas van con el corazón, definitivamente los medios, los recursos, los nexos, pues no me quiero meter en cuestiones de Dios nada, pero pues estás viendo que está ahí la mano de Dios, ¿no? Porque pues tenemos que defender a los niños, y los niños, como dice el eslogan, que es mucho más que un cliché, los niños de Dios no están a la venta. Sí. Y los niños mexicanos son hijos de Dios, y los de Costa Rica, y los de Honduras, y los de Panamá, y los de Estados Unidos, y los de Afganistán, y así me puedo ir con todo la geopolítica mundial, ¿no? Entonces, esta película de verdad que es un caso prácticamente inédito, de todo en contra, y mírala, ahorita en un éxito rotundo, no solo como película, sino como movimiento, a través de ¿qué? De historias reales, porque eso creo que es lo principal, ¿no? Claro. Cuando yo me invento una historia, pues dices, ay, es ficción, ay, y aunque puedas ver un horror en el cine, sales como muy tranquilo pensando que eso no ocurre, que eso es ficción, pero a partir de que, por ejemplo, yo llevo varios años siguiendo a Tim Ballard. Llevo varios años. ¿Tú ya lo conocías antes de todo esto? Yo ya lo conocía antes, obviamente no personalmente, pero sí de seguirlo en redes sociales. Sí, su trabajo, su misión. También de hace muchos años que yo conozco a Eduardo Verástegui. También sé de su trabajo y sé lo que ha venido desarrollando hace 20 años. Y aquí como anécdota les cuento que fuimos en alguna ocasión a un foro al Senado de la República, donde se trataba justamente el abuso infantil. Entonces, yo llevo 9 años y siempre, luchando, pero pues Sonia no soy alguien público, no soy alguien popular, hago mi esfuerzo, pero no soy alguien mediático, ¿no? Entonces, entre las personas que estaban en el foro, estaba Eduardo Verástegui. Entonces, yo siempre había pensado que necesitábamos una cara pública, una persona mediática, para poner este tema en como está ahorita, ¿no? Entonces, yo me acerqué hace 4 años, Juan Carlos, hace 4 años, con mi cara de linda, a decirle a Verástegui, oye Eduardo, fíjate que yo trabajo el tema, que no sé qué, necesitamos a alguien como tú para que, yo no sabía nada en ese momento de la película, hace 4 años, ¿sí? Y me dice, Sonia, yo estoy trabajando en una película, y claro que yo estoy trabajando. Y en ese momento, pues dije, me batió. Y después de 4 años, en el Senado de la República, y de esos hacedores de política pública, y de esos políticos que además ya cambiaron de gobierno y demás, y que no ha ocurrido nada, y de repente veo que Verástegui no quitó el dedo del renglón, no quitó. Entonces digo, wow,
cumplió su palabra, la cumplió él y todo su equipo. Por supuesto, no podemos dejar de ver que este es una suma de corazones, ¿no? Más allá de no solamente talentos, es una suma de corazones. Entonces, esta parte de la historia de la película tenemos que conocerla todos para darle, si nos impresionó como tal la película, saber que esta es una historia. Miguelito y Rocío son 2 niños de los millones de niños que están sufriendo todos los días y hay estadística de cada 15 minutos están abusando un niño en el mundo. Entonces, multipliquémoslo. Dicen, ay, ¿por qué no tocó este tema? ¿Por qué no tocó? A ver, porque no es una película y pues tenía que ser una historia. Entonces, te están contando uno solo de los millones de casos que hay, ¿no? Entonces, yo sí les invito a tu público y a la gente que nos esté viendo que investiguen más allá, ¿no? Que no se queden solo con la película, porque si esto fue un horror, y eso que la película fue muy fina. Claro. Fue muy fina, claro, fue muy además. sensible, fue muy cuidadosa, fue muy Fue muy prudente. Muy prudente es la palabra, tienes toda la razón. No nos da. Hubo momentos en que yo no sabía que la película era así. Hay momentos que ya estaba yo así, ¿a poco va a pasar esto? ¿A poco va a pasar esto que estoy pensando en mi cabeza? No lo quiero ver así yo. Obviamente no pasó, ¿sí? O sea, sí fueron muy cuidadosos porque si están tratando un tema tan sensible y tan horrible, no lo van a exponer tan horrible y tal como es, ¿no? Pero sí nos dieron los elementos suficientes para entenderlo, para sentir que la piel se te enchinaba y el corazón se te apretujaba. Entonces, pero solo es un caso. Entonces, vamos buscando la historia detrás de Timbaland, atrás de Eduardo Verástegui, atrás de Mel Gibson, que ya ves que está como productor ejecutivo, de toda esta gente que lleva años denunciando y además siempre luchando por la vida. Claro, y me por la encantó vida. que está tan bien cuidada la película, ¿no? Como tú dices, fueron muy prudentes. Se me hizo una manera de contar la historia muy elegante. Y me llamó muchísimo la atención una entrevista que vi que los niños no sabían de qué se trataba la película. No. Los Ellos niños no sabían, y absolutamente con el momento nada. que fueron momentos dramáticos, cumbres, donde los niños los ves con la cara de angustia, a través de psicólogos, les llevaron a recordar, por ejemplo, cuando murió el abuelito de uno, y así, o sea, detalles de su propia vida, además supervisados por los padres, o sea, no fueron los típicos niños como ocurrió ahí, que los dejas en manos de alguien para Sí. para ver qué pasa. No. O sea, aquí fueron los niños muy, muy cuidados, muy protegidos para no traumatizarlos, para no victimizarlos a través de un trabajo artístico, ¿no? Entonces, fueron tan finos, o sea, por ejemplo, yo me impresionaba una de las canciones que ponen de Lila Downs. No quiero contar demasiado para que, si justamente quien no la haya visto, pues que se lleve las sorpresas, ¿no? Yo la había escuchado, jamás me había llamado la atención. Si estás recordando qué canción, y en el momento que la están, y con las escenas todo, le dio un significado tan diferente a esa letra. Supongo que nunca la escribieron con esa intención. Pero encajó tan divino. O cuando ponen la canción de Mercedes Sosa también. Bueno, ella sí tenía más este tipo de cuestiones sociales y de todo. Pero, o sea, yo cuando estaba escuchando, se me enchinaba mi piel y decía, jamás lo hubiera yo podido relacionar o interpretar para que me diera un mensaje tan exquisito, tan sensible y tan adecuado al tema infantil. Entonces, lo supieron manejar tantas cosas con tanto cuidado, con tanto detalle. Evidentemente fueron unos genios, pero más que nada yo creo que sí fueron inspirados para poder hacer con tal maestría o tan magistralmente este mensaje, ¿no? Lo hablábamos ahorita. No, ni tú ni yo somos críticos de cine, pero sí he visto muchas películas de cine, ¿no? Sí puedo decir, sí tengo cierta autoridad o cierto conocimiento de decir que para el recurso que se utilizó, a comparación de las grandes superproducciones de Hollywood, lo magnificaron, lo llevaron, la fotografía, el guión, la coherencia, ¿qué otros términos hay en cine? El ritmo, la todo fotografía, la cinematografía, exacto, todo, y de momento el que no sepa, sí piensa que hubo un presupuesto mayúsculo para generar. Parece que gastaron muchísimo más de lo que en realidad se gastó. Entonces, cuando tú sabes llevar esto con tanta destreza,
pues se logran obras maestras. Aunque por ahí, y repito, en la mañana estaba escuchando a un periodista mexicano, por el amor de Dios, tengo muchas ganas de saber más de su historia, ¿no? Porque él pregona que él ha puesto el dedo en la llaga durante mucho tiempo, pero ¿dónde ha logrado un movimiento así? Porque noticias terribles todos los días las encuentras en la prensa de todos los países y de todos los periódicos. Y que esto, y que esto, y que esto, y que esto, y que esto. O sea, nada más pongan abuso infantil y van a encontrar todos los días y para atrás y seguramente para adelante, ¿no? Pero ¿dónde lo logró hacer un cambio? En cambio, aquí sí estoy percibiendo, casi sintiendo, Juan Carlos, que sí se viene, ahora sí, una protección real para los niños, sobre todo y comenzando porque ya los papás les abriste los ojos, no puedes creer, o sea, este papá, y ahí vamos a spoiler un poquitín, este papá que, o sea, la niña súper emocionada porque la van a convertir en estrella, la misma, o sea, ve el modus operandi, tanto en chicos como en grandes, es el mismo modus operandi. O sea, sí hay algunos niños que se hace la fuerza, que te los roban, que te los arrebatan, sí hay esos casos, pero la mayor parte es a través de la seducción. Y aquí sedujeron a la niña y la niña convenció a su papá, o sea, también se salió seducido el papá de un plan que no existía. Entonces, que se nos quite también esa inocencia de que las cosas luego son tan bellas y que nada más porque una persona, una estrellita marinera, como te la ponen ahí, que era una reina de belleza, que además en la vida real también existe. Entonces, ahí ya vas a empezar a proteger a tus niños. O sea, no voy a confiar, o sea, que me están ofreciendo esto. A ver, espérame. Suena muy bonito más vale que peques de desconfiado. No, y no son los tiempos para correr para correr riesgos, ¿no? Yo conozco ¿no? el caso muy triste de una joven alrededor de 20 años que igual fue engañada. Ella se fue a Alemania en busca de ese sueño de ser modelo y su familia nunca más volvió a saber de ella, ¿no? Son historias. O sea, ya fue por su propio pie. Fíjate cómo usan tanto la palabra consentimiento. De hecho, hasta en los libros de texto, en el 2º grado, hay una parte donde te hablan. Nadie te puede tocar sin tu consentimiento. Pero lo que sucede con este tipo de abusos, que te engañan, te seducen, te llevan. Sí, o sea, estos niños fueron por su propio pie, llevados por su papá. Ahí. Sí. O sea, no los robaron. O sea, sí llega a ocurrir, por supuesto, pero son los menos de los casos. También hay que cuidarse, yo no digo que no. Incluso hay unos mucho peores que las familias. Claro. Con toda la intención, y esto se escucha mucho en el sudeste asiático, que las familias con toda la intención. Y no solamente en el sudeste asiático, yo te puedo dar casos de aquí de México, gente que yo conozco, o sea, es decir, no tienes que cruzar una frontera para que se lleve el tráfico infantil. Hay veces que solo cruzar una calle y el papá o la mamá está traficando a sus pequeños con los mecánicos, ya está. O sea, conozco una historia donde la mamá llevaba a su niño de 5 años porque se iba de vacaciones para que lo cuidara y lo dejaba con el mecánico. Y este niño ahí pierde la memoria porque es un instinto de defensa que tú tienes para protegerte de tanto horror. Si no, te mueres literal, te vuelves loco, ¿no? No puedes. Entonces ahí pierde la memoria y no, le digo, a ver, es que teniendo familia, ¿quién deja a sus niños porque se va de vacaciones durante 5 días? Nadie. Eso es tráfico infantil y solo fue cruzar una calle. Entonces, tenemos que abrir los ojos a esta realidad porque el mal está a veces dentro de tu casa, pero a la puerta de tu casa. Entonces, tenemos que estar muy alertas porque nuestro deber como adultos es proteger a nuestros niños propios y extraños. Yo platicaba con una amiga hace 2 o 3 días porque este tema lo traigo. Entonces, ¿a dónde voy? Hablo. Entonces me dice, ¿yo para qué me meto? Mis hijos ya están grandes. A ver, ok. Número 1, tus hijos, porque todavía están jovenzones, merecen una buena esposa y un buen esposo. Sí, ¿no? Tus hijos crees que no van a tener hijos nunca. No te importa el vecino, aunque sea tu enemigo el vecino, el niño no tiene la culpa. O sea, es nuestro deber de hacer lo que podamos. Yo no digo que todos vamos a poder hacer un movimiento como lo que han estado haciendo todo el equipo de Sonido de la Libertad. O sea, esto es algo magno, algo grandísimo. Pero el chiquitito podemos hacerlo. Híjole, me pegó muy, muy hondo eso que dijo esa persona, ¿no? O sea, ¿yo para qué me meto? Si yo no tengo, pues... Por ejemplo, ahorita con este problema de los libros de texto, a ver, no,
hemos brincado el charco, y lo voy a decir en términos coloquiales. Tus hijos están muy jóvenes, en cualquier momento se los jalan. Entonces, sí nos tenemos que sumar todos, y como bien lo dice Agustín Laje, esto es una batalla, esto es una guerra, pero ya no es la guerra de cañonazos y de armas, ya no. Esas guerras ya no son como que la moda o lo que realmente funcione, porque aún con esas guerras, pues se defendieron, cada pueblo se defendió y cada pueblo salió de alguna manera de esto, ¿no? Ahorita es una batalla absolutamente cultural, a través de cambiar tu pensamiento, a través del lenguaje, estás cambiando toda la concepción, y es cierto, lo bueno lo convirtieron en malo y lo malo lo convirtieron en bueno. Entonces, tienes que saber esos temas, tienes que sumarte a estas causas, porque, o sea, aunque no tengas hijos, o sea, aunque no tengas ni siquiera hijos, ¿no? O sea, que tú te vayas a la tumba con la satisfacción de que tú hiciste lo que pudiste. O sea, repito, a veces que puede ser cosas muy grandes, hay cosas que pueden ser chiquitas, pero que tú luchaste, que no te quedaste con las manos cruzadas a ver cómo depredaban a lo más valioso que tenemos en este mundo. Claro, y muchos de los problemas de esta sociedad es que hemos perdido ese sentido de unidad, de comunidad. Somos ya solo individuos y no funcionamos así. Nosotros no estamos hechos para ser así. Somos personas sociales. Como tú dices, cuidar a nuestros hijos y a los del prójimo, ¿no? Lo que afecta alguien que afecta a alguien que no está en tu círculo cercano, de cualquier manera te está afectando a ti. De una u otra forma te va a pegar. Y si dejas que ese mal siga creciendo, tarde o temprano te va a llegar a ti o a alguien cercano, y te vas a haber dado cuenta del grave error que cometiste al no sumarte a la batalla. Por eso me encanta que, mira, es una lucha, y además lo decía, ¿por qué quieren ser sordos, mudos, ciegos? ¿Por qué quieren vivir en el mundo donde no pasa nada? ¿Por qué piensan que están en la familia feliz? Porque tú sabes que mucho de este abuso se comete principalmente en las familias, desde los más cercanos, incluyendo la madre. O sea, quiero puntualizar porque yo antes esto no lo sabía. Y a partir de que comencé en la causa me di cuenta que las madres también pueden ser unas grandes abusadoras. No todas, por supuesto, ¿no? Sí, y en mucho menor proporción. No te creas que no nos proporcione, no te creas, porque pensado. la línea entre la intimidad y el cuidado es tan delgada y tan íntima. O sea, ¿quién entra en el momento que la mamá está bañando al bebé? ¿Quién? No, pues no. O sea, cada vez conozco más casos. Incluso acabo de estar con mi amiga Elenita Torres Villanueva de la Fundación Granito de Arena, que también tiene un trabajo exquisito, y ella también corroborar este dato que yo tengo, de que no creas que son tan pocos. Así como también se dice, es que son más abusadas las niñas que los niños, en un porcentaje chiquito, porque las cifras oficiales te dicen que es mucho más, pero mucho más que las niñas, ¿no? Digo que los niños, y no, nada más que el niño o el hombre, cuando ya es grande, lo calla más, hay más estigmas, son las cosas, pero se van a la par, y también te dan una cifra que no debe ser real, porque yo lo compruebo en mi microespacio, de que el 30% de la población ha sufrido o sufrirá de abuso sexual en su infancia o en su vida, ¿no? Sobre todo en la infancia, ¿no? Y yo te digo que voy a una reunión y de 6, la mitad. O sea, pero a veces ni siquiera estamos tocando el tema. Pero como saben que trabajamos el tema, empiezan, yo que no sé qué. Y del grupito chiquitito que tenías, pero así, reunión que hacemos, y reunión que yo tengo de convivir con la sociedad, la gente se abre. Entonces, estamos soslayando, estamos disminuyendo una realidad que es mucho más grave de la que queremos creer o que podemos imaginar. Entonces, de estos temas sí se hablan, y por eso me da mucho gusto, porque esta gente que estuvo totalmente vendada, ahorita se está atreviendo porque está palpando, y a lo mejor está imaginando mi nietecita, mi hijito, o sea, yo creo que también, o sea, lloras por estos niños cuando estás viendo la película, pero también lloras pensando que pudiera ocurrirle a los tuyos. Sí. Porque lo ves tan real que dices, no, esto no puede ser. Entonces es ahí donde te empiezas a sensibilizar, y cuando te sensibilizaste, ya te quitaste todas estas mordazas que te quisiste poner, quizá por miedo. Porque yo no digo que toda la gente sea exactamente mala, ¿no? O sea, miedo de que piensan, si yo no lo veo, si yo no lo pienso, si yo no lo escucho, si yo no lo hablo, es porque no va a ocurrir. Y no, resulta que si tú te haces el sordo, el mudo y el ciego, va a ocurrir, y vas a permitir que ocurra por ignorancia. Entonces, por ahí hay una frase que dice, dijo otra palabra, pero no la recuerden eso, prefiero unos padres apanicados que unos padres ignorantes. Claro. Decían otra palabra, pero ya se me fue. Y exactamente, prefiero que seas pecar de desconfiado
a que peques de confiado y de repente tus hijos ya los depredaron. Porque las consecuencias son muy severas. No, claro. Cuestan mucho trabajo revertirlas. Sí se puede, por supuesto, pero son muchas áreas que se trastocan en este tipo de situaciones que vive la infancia. Y entonces, pues sí vale mucho más prevenir que reparar. Entonces, de ahí la importancia que esto ya se volvió mediático, se volvió un movimiento. Y ahí, pues yo le sigo dando el valor principal. La película como tal es exquisita en todos los sentidos. Pero lo que está produciendo la película y además lo que viene, porque yo que estoy metida en esta información, vienen muchas cosas. Y todas son a favor de la infancia. Entonces, quien no quiera trabajar, si eres católico, si eres protestante, si eres mormón, si eres ateo, si eres agnóstico, si eres un partido, si eres de otro color, si eres blanco, si eres gordo, si eres moreno, si eres chaparro, si eres... No necesitas un Dios. No necesitas un Dios. Una cultura, no necesitas practicar la religión para niños. Saber lo que está bien y lo que está mal. Exacto. No, o sea, aquí se trata, no sé si sea verdad, lo tendría que corroborar, pero según este periodista que estaba escuchando en la mañana, dice que Jen Caviezel es mormón. No lo sé si sea verdad, yo no lo sé. Pero entonces, mira, qué bonito que se puedan compaginar incluso diferentes. No, digo, tendría que corroborarlo, eso no lo sé si es verdad. Que normalmente la religión te separa, ¿no? ¿No? Y ellos pudieron combinar perfectamente cosas que pudieran separarlos. ¿Por qué? Porque es un bien común, nuestros niños. Entonces, pues, qué maravilla que tú también te estés abriendo a compartir estos temas para hacer reflexionar a la gente de que los niños son de todos. Claro, yo cuando salí de la película, yo creo que son dos sentimientos los que prevalecen, ¿no? Por un lado sí es esa preocupación, ese miedo de que ese mal pueda llegar a tu familia, ¿no? Pero el segundo es de inspiración, ¿no? De luchar contra eso. ¿Qué hay más allá de la butaca? ¿Qué hay más allá de la butaca? Entonces, afortunadamente se están gestando y hay también ya muchos grupos que están trabajando en beneficio de la niñez. Entonces, investiga, súmate. Y si no tienes esas capacidades o esos gustos de activismo o de liderazgo, lleva el mensaje a todos los de tu entorno. Lleva el mensaje. Pero ya sí, yo sí estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes que yo soy mucho de apoyar, ¿no? De donar. Sí. Hay que regalar boletos, hay una fundación que incluso me hice donador, que no entiendo si es parte de la película, es de Teletón, es de las mismas personas de Teletón, y están peleando contra esto, y digo, qué lucha tan noble, ¿no? Además de hablar de esto, siempre nos pone en peligro a cualquier persona, ¿no? Cuando hablas de esto públicamente, y yo le aplaudo muchísimo a Eduardo Verástegui el que se haya atrevido, bueno, y a todas las personas involucradas en la película, el atreverse a hablar de esto, ¿no? Porque sabemos que es un problema que está ya muy cerca de la cabeza de ese mal, ¿no? Sabemos que el mal está en nuestra sociedad, pero sabemos que ese tema en específico de los niños llega hasta sus niveles más altos. Claro. Y para mí se me hace súper admirable que se hayan atrevido, ¿no? Fíjate. ¿Cuántas personas prefieren callar antes que enfrentarse a ese demonio? Fíjate, a mí me encanta esto que estás diciendo y lo quiero reforzar con esta otra idea. Mira, México ocupa el primer lugar en abuso infantil, primer lugar en pornografía infantil, primer lugar en prostitución infantil, primeros lugares en obesidad y desórdenes alimentarios en niños y adultos, o sea, en todo lo malo y que además tiene que ver con la niñez. O sea, nos distinguimos sí, pero por lo malo. Y ahorita que sé que no solamente son mexicanos, hay más equipo, pero que dos mexicanos, el productor y el director, Eduardo Verástegui y Monteverde es el Me parece que sí. Monteverde, acabo de olvidar el nombre. Mexicanos, digo, ¿deberíamos todos los mexicanos estar? Así como se ponen en el ángel con la bandera porque ganó México ni siquiera el campeonato mundial, sino un pequeño partido y se ponen y están con los... Así tendríamos que estar todos los mexicanos, de que México se está distinguiendo, de que hay gente que está trabajando a favor de los niños. O sea, ahorita México está en el ojo del huracán, no solo por todo lo malo, digo, es el principal proveedor para los grandes consumidores de niños. Sí. Es el proveedor tanto de niños mexicanos como de niños que pasan de Sudamérica. O sea, es el gran proveedor. Entonces, que ahorita un mexicano, dos mexicanos,
estén haciendo esto, era para que estuviéramos todos súper felices de que por fin México está haciendo algo bueno. Y ¿No? lo estamos, sí estamos felices. Pero algunos no. Pero siempre creo que una de las cosas más difíciles que yo he tenido que aprender en la vida es nunca dejarnos llevar por esas pequeñas ovejas negras Bueno, sí tienes razón. que son los quejones, los que muchas veces son los que hacen más ruido. Yo te puedo decir que el 99% está feliz con la película, estamos apoyándola, estamos hablando de ella y queremos que siga este movimiento. Y siempre va a haber el que está peleado con la vida o que tiene intereses ocultos. Que está muy... Y no hay que permitir o incluso, que se guíe nuestro discurso. Te voy a decir otra lectura. Pudiera ser que hubiera sido depredado en su niñez y aún no se atreve o no puede romper el silencio, entonces por eso está tan en contra. Porque es una de las causas que yo noté cuando te digo es un microejercicio. Que a su vez son víctimas. Que son víctimas, pero no se han atrevido a hacer su proceso. Entonces, quien se atreve es objeto de odio, por decirlo así. Entonces, bueno, pero más allá de todo esto, concuerdo contigo, yo creo que sí somos más los buenos, yo creo que sí somos más los que estamos ahorita con esto, pero el detalle es que los medios y las redes hacen mucho ruido. Y entonces de repente algunos se dejan ganar por ese ruido. Pero son muy poquitos. Ahí sí yo estoy feliz porque te digo, son muy poquitos. Entonces, sigamos nosotros haciendo lo propio. O sea, yo de repente me peleo. No les digo que se peleen, pero eventualmente pongo... Pero a veces no hay de otra. Porque, o sea, no te puedes quedar callado cuando estás viendo cosas terribles, ¿no? Porque justamente la cabeza, o sea, se está descuartizando al monstruo. Y yo creo que estamos, lo hablábamos el otro día en un programa con otros amigos, se está limpiando el trigo y se le está quitando la cizaña. Entonces, es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, esa parte me pone feliz porque verdaderamente estoy viendo algo contundente, ¿no? Entonces vamos nosotros cooperando, aportando, contribuyendo, porque esto tiene que llegar a más. Por ejemplo, yo también me llevé una amiga que no sabía nada del tema, porque yo ya sabía bastante de la película, pero ella no sabía nada, porque sí son de los que pues solo ven pues, televisión normal, ¿no? El chisme. O sea, de principio a fin le escuché cómo estaba llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Le digo, ¿te oí? No, es que tenía una basurita. Le dijo, ay, le digo, no me vengas a decir que una basurita te molestó toda la película, ¿no? Y estaba, o sea, pero muy sensibilizada. Entonces, esto es lo que nos corresponde a los de a pie. Vamos compartiendo este mensaje para sensibilizar, pero sobre todo para proteger a nuestros niños, ya sea para prevenir o para salvar. Porque hay veces que ya no queda más que salvar. Entonces, esa es la aportación que podemos hacer nosotros, los de pie. Nosotros los que estamos en el día a día con los amigos, llevar este mensaje. Yo decía en alguna ocasión, estas pláticas son charlas de café. Más allá de platicar de la telenovela de las 6 o de las 9, que es lo que luego por ejemplo, se van a desayunar las señoras no, hablemos de estos temas entre mamás. Que estamos entre amigos. Hablemos de esos temas. Pudieran ser incómodos, pero prefiero ser incómodo a ser cómplice, porque yo sí también estoy de acuerdo. El que se queda callado es de los malos. Yo tengo una frase que usé en una conferencia y normalmente las víctimas cuando rompen el silencio hay posiciones diferentes en la gente que los rodea, ¿no? Hay quien le cree y está con la víctima, cuando mucho el 10%, el 90%. Entonces yo les digo, miserables encubridores, porque su silencio no ayuda a la víctima, pero sí hace que el depredador se quede rascándose la panza en su cama. Ese silencio. Claro, se vuelven cómplices del silencio. Por eso te digo que luego me confundo porque hablo mucho del lenguaje del silencio, visibilizando el silencio, cómplices del silencio, entonces luego me hago bola entre los términos de la película y demás. O sea, te estás volviendo un miserable encubridor, aunque sea por ignorancia. Pero nada más que ahorita ya no te puedes decir, es que yo no sabía. No, ya sabes dónde te vas a posicionar. Ya no nos podemos quedar a la mitad. Ni puedes decir, mis hijos ya están grandes. O mis hijos ya están grandes. Yo solo tengo hijos hombres. O no tengo hijos. ¿Sí? No. O sea, no te puedes quedar, ya no puedes ser tibio. Exacto. O te vuelves de los malos y eres re malote, o te vas del lado del bien. Sí. Y entonces yo no veo más que, como decías y tú como comenzaste, no cabe en mi cabeza alguien que no pueda querer proteger y querer el bien de los niños. O sea, en mi cabeza no cabe. Entonces, quien no quiere el bien de los niños, perdóname, eres malote.
aunque esto les cause mucho problema a los que lo escuchan. ¡Ay, no puedes marcar eso, que no sé qué! He escuchado rebatingas, no. Es que hay temas tan sensibles y tan importantes. Podemos a lo mejor discutir tú y yo de fútbol, podemos a lo mejor discutir por un partido político, pero en el tema de los niños tenemos que estar del lado de los niños, no hay otra, y no hay otra. Y quien lo vea de forma diferente, perdóname, voy a poner mis hashtags. Y ya se los dije hace rato, no los sigo repitiendo porque no quiero censura para el video, pero de verdad, no te puedes volver, incluso tocan ahí un tema en la película, regresándome un poco a la temática, no la quiero quemar mucho, porque sí me interesa que la gente la vea. Porque aquí se rescata el valor del hombre, se rescata el valor de la niñez, se rescata incluso redimirse ante cosas muy malas, ¿no? O sea, estoy hablando particularmente del papel del vampiro, ¿sí? O sea, ahí, por dejarse llevar por esta parafernalia de la destrucción y de este mundo que te pareciera que te ofrece todo lo malo en bandeja de plata, hay un momento que él se vuelve, no sé si sea la palabra correcta, pero por ignorancia. O sea, se vuelve... Sí. Comete una atrocidad. Una atrocidad por ignorancia. Entonces, yo también les digo, a ver, con estas, y ahí me voy a otro tema, con estas corrientes, estas modas, estas modelos que nos están mandando desde la farándula, particularmente, batalla cultural, vamos a hablar, nos están enseñando a besar a los hijos en la boca, a hacer muchas barrabasadas. Entonces yo digo, ¿serán que se están convirtiendo en depredadores por ignorancia? ¿O por moda? ¿O por...? ¿Qué les está pasando a estos padres que siguen a los ejemplos por moda, por ignorancia? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque ¿qué podemos decir? Sistema, mundo que nos tocó vivir. Mira, ¿qué? yo quisiera complementar esto que dices. No importa cuánto luchemos contra el problema, si la sociedad no sana, si siguen habiendo consumidores de algo tan terrible, van a seguir habiendo distribuidores del mismo. Claro. ¿No? La sociedad tiene que sanar. Necesitamos apagar el incendio porque ya se salió de control. Hay demasiados niños que son esclavizados de esta manera y necesitamos apagar ese incendio, cueste lo que cueste como sociedad. Pero paralelamente tiene que haber un proceso de sanación en la sociedad. No podemos seguir teniendo niños de 9 años viendo pornografía. No podemos seguir teniendo familias que a los 12, 13 años le permitan a sus hijas y a sus hijos tener novio. No podemos seguir con esta hipersexualización de la sociedad porque esa es la antesala a este. Es la preparación, yo digo, es ponerlos en bandeja de plata para todos estos depredadores. Porque en este momento, cuando ya estás hipersexualizando a tus niños, desde la casa, o sea, con las canciones, o sea, ¿has visto los videos donde en el Día de Madres, los niños lo que están cantando y lo que están bailando? ¿Qué les pasa a esas maestras? ¿Qué les pasa a esas mamás? A mí me ha ocurrido, cuando mis hijos han estado en la escuela, que ahí sí digo, afortunadamente ya no están, o sea, yo voy y me peleo ahí, ¿no? O sea, ¿cómo voy a permitir? Les aplauden, yo digo, como focas, o sea, parecen mensos, ¿no? O sea, no, y bajo la condición de una educación sexual, que la educación sexual debería tener para mí solo 2 objetivos. 1, información estrictamente biológica. Y 2, prevención de abuso. Claro, no, y además adecuado a las edades. Adecuado partiendo de ahí. O sea, no es lo mismo. Y no se les debe jamás de conducir por un camino de la experimentación. Es correcto. De la liberación. Eso es una locura. Todos los problemas de este mundo vienen de ahí. Debemos enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que se tienen que esperar. Que el sexo puede ser un arma muy destructiva para las personas en todas sus presentaciones. Y como saben que es un arma tan destructiva y tan seductora, todos estos ideólogos y pseudocientíficos lo han aprovechado muy bien para venderte una serie de cosas que se han comprado casi al 100, ¿no? Que eso es la libertad, que eso es la decisión, que eso es lo propio, que eso es el progreso, exacto. Entonces, al momento de que uno compra, yo publicaba hace rato un post, porque también yo doy batalla en redes sociales, ¿no? Porque ahorita mucha gente se dedica a ello, ¿no? Entonces decía, lo bueno es que ya no toda la gente come cuento, porque por haber comido todo ese cuento durante todo este tiempo, tan meticulosamente, tan paulatinamente, tan pacientemente, es que tenemos esta sociedad tan decadente. No es posible que haya esa cantidad de demanda para esta oferta de niños. O sea, es que, o sea, no en serio, una persona normal, o sea,
no te cabe en la cabeza. No te cabe en la cabeza pensar que haya gente que es súper mega feliz con estas aberraciones, y no vamos a ponernos a describir porque sería terrible, pero quien quiere investigar, de verdad que puede encontrar información a diestra y siniestra de qué significa esta depredación de niños, porque es obviamente este abuso, pero muchas otras cosas más que incluso lo describen en la película. O sea, una bolsita de cocaína se vende una vez. Un niño se vende de 10 a 20 veces al día durante 10 años. Y cuando ese niño ya no es carne fresca, todavía el negocio continúa. Entonces, dentro de esta cadena del dolor, por ejemplo, si alguno piensa que porque está en su computadora y viendo ese contenido, no está cometiendo delito, porque además es otra de las cosas que te están marcando hoy la diferencia entre pedófilo y pederasta. He comprendido lo que significa, o sea, usan el término de pederastía o pederasta en cuestiones de leyes. Ok, quitemos esa parte, pero en cuestiones de la sociedad están haciendo una diferencia muy grave a nivel cultural entre pedófilo y pederasta. O sea, pederasta es el que te obliga, el que te golpea, donde hay violencia. Y pedófilo es el que ama a los niños y es con su consentimiento. Entonces, los niños rara vez va a haber violencia, rara vez, pero el que está a través de una pantalla que ni siquiera los toca, está contribuyendo a una cadena muy grande de dolor. Sí, no hay diferencia entre hacerlo en carne propia y hacerlo a través de una pantalla. A través de una pantalla. Estás alimentando. Entonces piensen que lo que les han vendido de que ahí el amor es el amor y que o sea, hay una asociación incluso que se llama NAMBLA, que es Amor por los Niños. Hay un partido pedófilo en Holanda. Están estos movimientos del MAP porque o sea, ellos no tienen la culpa. Entonces, ¿podrías decir que es el MAP? El MAP, movimiento, es atracción hacia menores. Sí, Claro. O sea, y te lo ponen, porque ahorita como están manejando toda esta diversidad, por eso digo, este cambio de pensamiento en el lenguaje y en las palabras, porque como pensamos es como vemos el mundo. Entonces nos dicen diversidad, pues eso oye bien bonito, diversidad, ¿no? Pues la diversidad. Tolerancia. La tolerancia, la inclusión, ¿no? Se oye muy bonito. Se oye muy bonito. Hasta que te das cuenta de la cuáles aberración, son las sombras. Las sombras y las intenciones que hay. Entonces, en esta diversidad y en este alfabeto que cada vez tiene más letras, entonces, en esa diversidad también ya están entrando otras cosas. Por ejemplo, publicaba el otro día, y lo di en la conferencia, que ya hay atracción sexual genética. Y es una madre que se quiere casar con su hijo. Porque es la diversidad. O sea, ahorita yo puedo ser perro, puedo tener esta atracción, puedo tener esta diversión, esta orientación. Mira, creo que la humanidad ya rayó en la locura. Ya en la locura. Y para terminar, quiero que reflexionemos un poquito de qué le espera a la humanidad si esto no cambia. Si no logramos esa sanación de la sociedad, ¿qué nos puede esperar como sociedad? ¿No? Una sociedad que depreda a sus propios niños, que sus industrias más grandes están dedicadas a esclavizarnos. O sea, que somos capaces de rechazar el regalo de la vida como si fuera un pedazo de basura. ¿Qué nos puede esperar? Yo siempre digo, híjole, hablando en términos estrictamente biológicos, estamos perdidos. Completamente. Y si nos vamos a lo espiritual, a pensar en una creación, conforme cada quien le quiera poner, ¿cuánto tiempo más va a soportar esto nuestro creador? No de ver lo que estamos haciendo con su creación. Sí. ¿Qué le puede esperar? ¿Cuántos años nos pueden quedar? Sí, el panorama se ve muy desesperanzador, se ve muy triste, se ve muy negro, se ve completamente incluso de extinción. Sí. Por eso hablo de la esperanza. Fíjate, ahí te cuento otra anécdota y ya no voy a hacer porque ya nos estamos pasando de tiempo. En alguna ocasión me tocó acompañar a alguien, bla, bla, a una terapia. Entonces, porque había sufrido de todo este horror. Y yo ya sabía de qué se trataba, y tú sabes que para la terapia, para que la persona pueda hablar, y luego pueden pasar muchas sesiones, para que pueda contar cuál es el meollo, o el como dice un amigo, el nido de la serpiente. Entonces, como yo ya sabía cuál era el nido de la serpiente, voy con la terapeuta y le digo, ¿sabes qué? Mira, lo que ocurre es esto, y el problema es todo esto. Entonces me dice, sí, no te preocupes. Pasan muchas sesiones, como 10 o 15, y entre otras cosas, la terapeuta me prometió que cuando hubiera una crisis, para que normalmente las personas que han sufrido todo esto suelen entrar muy periódicamente, incluso cíclicamente, en crisis. Y de repente el que está desde el otro lado no sabe qué hacer.
y no lo entiendes y ni siquiera lo relacionas, ni siquiera la persona relaciona que tiene que ver con el nido de la serpiente. Bueno, el punto es que llega esa crisis, pero me dice que cuando necesitemos, ahí está para nosotros. Le hablo, no me contesta. Como Dios me dio a entender, controle la crisis, pero yo no soy terapeuta, yo soy periodista. Entonces, pide una sesión y le digo, bueno, incluso le pago, no la terapia, sino el tiempo, porque yo no iba a terapia. Entonces me empieza a decir que por qué le cuento el final de la historia, por qué le doy esperanza. Porque sin esperanza ya no hay nada. Totalmente. Ya no hay nada. Entonces, no te voy a contar todo lo demás porque es largo, pero ella decía que no le teníamos que vender la esperanza. Si no hay esperanza, ¿como para qué me meto en todo esto? Entonces, aquí yo les digo, el panorama se ve terrible si no hacemos algo. No, y si estamos aquí es porque tenemos porque tenemos que hacer algo. Sí. Entonces, aquí la buena noticia o el punto donde, para cerrar y no dejar con el corazón roto a la gente, el panorama es terrible, cierto. Pero también es cierto que hay todo un ejército de humanos trabajando para humanos, por eso te entrevisté a ti en mi sección, de humanos trabajando para humanos que están haciendo lo propio, que están luchando, que están poniendo corazón, que están poniendo sus talentos, sus esfuerzos, incluso sus dineros, incluso hasta su reputación, algunos, ¿no? Con tal de salvar, de proteger esta humanidad, que de no hacerse nada estamos en extinción. Entonces, yo creo que no todo está perdido, yo creo que todavía hay mucho por hacer. Y yo creo que cada vez nos vamos a sumar más, hasta que ese ejército sea mucho más grande que el mal. Y de lo que se extinga, no seamos nosotros, sino se extinga el mal. Yo digo que en causas como esta estamos pisándoles los talones al diablo. Y es fuerte, muy fuerte, porque te expones a muchas cosas, pero vale la pena. Vale la pena porque si no luchas por la divinidad, que es esta creación que Dios hizo para nosotros, todo esto que Dios hizo para nosotros, entonces ¿por qué vas a luchar? ¿Vas a luchar por un carro? ¿Vas a luchar por un título? ¿Vas a luchar por un puesto? No, vamos a luchar por lo que de verdad importa. ¿Y qué es lo que importa? Los humanos. Entonces, quien no luche por los humanos, y otra de las palabrejas de Sonia, son pseudohumanos. O sea, miserables encubridores, pseudohumanos, todo esto. Entonces, yo les pido a toda la gente que nos esté viendo, que si por ahí tienen adormecida o anestesia, por lo que sea, por miedo, por dolor, por ignorancia, su humanidad, que la despierten porque de verdad estamos en extrema urgencia. Y si no nos movemos, lo que tú quieres más, ya no hablemos de Sonia y de Juan Carlos, lo que tú más quieres, que es tu familia, que son tus hijos, que son tus allegados, tu entorno, los van a depredar. Aun cuando tengan, a veces solo piensas en niños. O sea, este sistema te los está comiendo así. Es como una centrifugadora que se los está chupando, incluso a los grandes, ¿no? Por eso el libro de Generación Idiota, que tanto nos gusta a ti y a mí, me encanta, porque se está succionando hasta los mayores, ¿no? Por pertenecer a este mundo cool. Sí, el mal viene por todos. Por todos. Porque pueden, desde la historia más triste y más dura que cuenta la película, hasta tu hijo, que se convierte en un adolescente. O que se pueda convertir en un depredador. O que se pueda convertir en un depredador. O sea, vienen por todos. Vienen por todos. Las víctimas, todas tienen una diferente máscara, pero todos son víctimas. Entonces, esa es la esperanza. Que todavía tenemos un corazón humano, todavía somos humanos, y como humanos tenemos que defender a la humanidad. Sí. Eso es como yo lo veo. Y si no lo vemos así, pues ya nos morimos. Si ya estamos muertos, ya somos pseudomonos, somos zombies, o somos qué. Sí. Porque nada más verlo mal y ya no se puede hacer nada. No. O sea, claro que se puede. En lo corto y en lo lejano. O sea, en lo corto, tu entorno. Y en lo lejano, estamos haciendo un movimiento para que no solamente los de México, no solamente los del país del norte, no solamente los del país del sur, sino para todo el mundo, protejamos a nuestros niños. Porque en una escala o en otra, en todos los países está ocurriendo. No creas que... O sea, México también, y te lo voy a decir porque somos demasiados millones, por eso es que también nos ubicamos en los primeros lugares. No es lo mismo un país que tiene poquitito. O sea, si ya lo viéramos, por ejemplo, por cada 100,000, entonces ahí podríamos sacar unas proporciones diferentes. Pero como somos un montonal de mexicanos, por eso es que las cifras también se disparan más. Pero no importa, es gravísimo lo que está ocurriendo. Pero si lo vemos ya a países mucho más chiquititos, está ocurriendo lo mismo. No estamos exentos. De ahí la importancia de crear estas alianzas, que también se han dedicado estas personas como Eduardo Verástegui a hacer alianzas, a firmar convenios, a hacer tratados
para que todos nos unamos a luchar en contra de esto. Entonces yo también veo difícil que, pues si ya firmé, pues o sea, lo está comprometiendo. Y lo está comprometiendo desde, pues será la parte política o la parte diplomática o la parte, no sé cuál sea, porque veo que a diferentes agentes de la sociedad, pero sobre todo a políticos, hasta Olga Sánchez Cordero, que para mí hay que ponerle las cruces, ya la hizo firmar, ya le invitó y todo, porque ahí está, me consta, porque te digo, lo he seguido durante mucho tiempo en estos años. O sea, si ya ha logrado, entonces, ¿cómo te digo que no? ¿Cómo te cierro la puerta? Entonces, ahí es donde tenemos que ver esta dimensión, ¿no? Es una película magnífica, véanla todos, recomiéndenla, pero más allá de la butaca, hay algo más. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias por haber venido. Pues gracias venido. a ti, Juan Carlos. Siempre es un gusto tenerte. La vez pasada me tocó estar del otro lado con tu entrevista y fue igual de grato tenerte del otro lado. Muchísimas gracias. Genial, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias. Y pues más humanos trabajando para humanos y más humanos atreviéndose a hacer lo que le está haciendo, porque sí está marcando la diferencia en un mundo de diferencia. Y muchísimas tú también, gracias. y tú también. No te quites mérito. Bueno, gracias.